Intestino tumoral. Un pólipo se lo define como aquella lesión exófita o también sésil que es muy distinta a la superficie de la mucosa y esta puede ser tanto neoplásica como no neoplásica. Realmente es muy frecuente encontrar los pólipos en el colon, pero también pueden aparecer tanto en el esófago, en el estómago y también en el intestino delgado. Con respecto a la epidemiología, se menciona que varía según el tipo de pólipo. También la prevalencia de pólipos aumentará con respecto a la edad, ya que personas que tienen mayor a 50 años pueden dar lugar a pólipos. Factores como por ejemplo, antecedentes familiares de cáncer colorectal, lo que viene a ser también la dieta, especialmente rica en grasas y carnes rojas, y hábitos como fumar y beber alcohol. Con respecto a la etiología, hay diferentes factores que pueden llevar a la aparición de pólipos. Tenemos en el caso ejemplo, de fumar, una prevalencia al aumento, de ingerir este tipo de sustancias, se corre el riesgo también de tener cualquier tipo de pólipo. Se menciona que principalmente los pólipos de carácter dentado. También hay un aumento en lo que viene a ser el riesgo de adenomas a nivel del colon distal y el recto. También se menciona que otro tipo de causa viene a ser las mujeres que también usan una terapia de reemplazo hormonal de estrógenos. También aumenta la aparición de pólipos. También se menciona lo que viene a ser el alcohol. Generalmente los pólipos dentados realmente tienen un mayor aumento. También se menciona que las dietas también altas en grasa y en carne también aumentan la aparición de pólipos. Con respecto al índice de masa corporal se menciona que sea mayor o igual a 30, también aumenta lo que viene a ser el colon distal y también la aparición de los pólipos dentados rectales. Con respecto a los sitios de afectación donde van a afectar los pólipos, tenemos número uno lo que viene a ser el colon sigmoide, que viene a ser una de las áreas más comunes donde se encuentran los pólipos, debido a su localización y a la acumulación de estos. También van a estar presentes, vienen a ser lo que viene a ser el recto, realmente aparecen en esta área cerca del ano y la combinación de los pólipos con el recto da lugar a los pólipos colorectales. También se menciona que también pueden estar presentes tanto en el colon ascendente como en el colon transverso y también lo que viene a ser el ciego, aunque es de manera rara, pero también los pólipos también pueden surgir en el ciego. Con respecto a las características clínicas durante la aparición de pólipos, realmente esto puede dar lugar a sangrados a nivel rectal, debido a la presencia tanto de sangre en las heces que puede ser visible o si no detectarse solo mediante pruebas como el test de sangre oculta en heces. También da lugar a casos de anemias por deficiencia de hierro y también moco en las heces. Se menciona también que cambios también en los hábitos intestinales puede dar lugar a diarreas, a estreñimientos, cambios en la forma y en la consistencia, principalmente de las heces. También da lugar a lo que viene a ser a los dolores abdominales y también a los prolapsos de carácter rectal. Con respecto al diagnóstico, existen diferentes pruebas por imágenes que nos pueden ayudar a poder detectar los pólipos. Tenemos la colonoscopía, la sigmoidoscopía flexible, la colonografía por tomografía y también la utilización de imágenes computarizadas, ¿no? Con respecto al diagnóstico diferencial, tenemos lo que viene a ser el cáncer colorectal, las hemorroides, la enfermedad inflamatoria intestinal y por supuesto los pólipos hiperplásticos. Con respecto a los tratamientos, se menciona que existen las polipectomías, básicamente viene a ser la extirpación de los pólipos, ya sean los pólipos pediculados o si no también sesiles. También el tratamiento de pólipos grandes o múltiples puede ser también mediante la polipectomía quirúrgica y los tratamientos para los síndromes hereditarios.
También se menciona que el tratamiento para los pólipos hiperplásticos es mediante el seguimiento y la vigilancia. Pólipos inflamatorios o hiperplásicos. Se considera pólipo inflamatorio a todo pólipo el cual esté compuesto por criptas distorsionadas o deformadas, tapizadas por epitelio con cambios regenerativos sin displasia, en cuyo estroma predominan las células inflamatorias y tejido de granulación. En esta imagen tenemos un gráfico en el cual se observa un pólipo inflamatorio constituido por criptas distorsionadas tapizadas por epitelio con cambios regenerativos. Siguiendo con sus características, son lesiones elevadas de naturaleza inflamatoria. Producto de una inflamación crónica, su incidencia depende de la prevalencia regional de infección por Helicobacter pylori. Son lesiones benignas y son más comunes en personas de 50 entre 60 años y se desarrollan asociadas a gastritis crónica. En esta imagen tenemos una vista endoscópica de un pólipo inflamatorio y a la derecha una vista histopatológica. Se pueden observar esas criptas distorsionadas y una marca de inflamación. El 75% de todos los pólipos gástricos son inflamatorios. En caso de pólipos por gastritis por Helicobacter pylori, los pólipos suelen regresar después de la erradicación bacteriana. Si son mayores a 1.5 centímetros, estos suelen resecarse y analizarse histológicamente, debido a que el nivel de displasia se relaciona con el tamaño del pólipo. También se deben resecar y analizar si causan alguna obstrucción o algún sangrado. Macroscópicamente, son menores a 1 centímetro, son de forma ovoide y superficie lisa, aunque también es frecuente las erosiones superficiales. Microscópicamente tienen glándulas foveolares irregulares con dilataciones quísticas y elongadas. En esta imagen microscópica podemos ver las criptas irregulares y las glándulas foveolares. También tenemos que su lámina propia, normalmente edematosa, tiene diferentes grados de inflamación aguda y crónica con posibles ulceraciones superficiales. Yo voy a hablarles sobre pólipos amartomatosos. Estos van a ser un tipo de pólipo. ¿Qué queremos decir con esto? Que va a ser un crecimiento normal del tejido que se forma en el revestimiento del tracto gastrointestinal. A diferencia de otros pólipos, este se va a caracterizar por estar formado por una mezcla desordenada de tejido normal del área de donde se encuentra, ya sea tejido epitelial, muscular o glandular. Estos pólipos pueden ser espontáneos o pueden venir como resultante de síndromes genéticos. Si bien no suelen ser malignos, tienen tendencia a desarrollar cáncer, especialmente si están asociados a ciertos síndromes genéticos. Entre los tipos principales de pólipos amartomatosos tenemos pólipos juveniles, que son muy comunes en niños y adolescentes, y se van a encontrar típicamente en el colon, aunque también van a estar presentes en todo el tracto gastrointestinal. Los pólipos de Peutz-Jeghers, esto van a aparecer en personas con síndrome de Peutz-Jeghers y va a ser un trastorno hereditario. Cabe recalcar que estos pólipos sí tienen relación hacia padecer cáncer y los vamos a encontrar en el intestino delgado, el colon y el estómago. También tenemos los pólipos del síndrome de Cowden. Este síndrome se asocia a pólipos amartomatosos en el tracto gastrointestinal y van a tener un riesgo muy elevado de padecer cáncer en lo que es tiroides, mamas, entre otros órganos. Como ya he hablado, generalmente estos pólipos no son malignos, pero si llegan a alcanzar un tamaño muy grande, pueden causar síntomas como son el sangrado, dolores o problemas gastrointestinales. Siguiendo con el ejemplo, tenemos los pólipos amartomatosos del síndrome de pólipo juvenil. Este va a ser una malformación en el epitelio y la lámina propia a lo largo del tracto gastrointestinal y es un síndrome hereditario poco común que va a causar la formación de pólipos. Aunque el término juvenil hace referencia a la estructura de los pólipos y no a la edad de aparición de estos, y los síntomas suelen manifestarse en la infancia o en la adolescencia. Este síndrome se hereda generalmente de forma autosómica dominante, lo que significa que basta con que uno de los padres tenga el gen mutado para que el hijo lo pueda desarrollar.
La mutación de este gen va a ser en el BMPR1A y en el SMAD4. Y la identificación de estas mutaciones es importante para el diagnóstico y el manejo preventivo. Estos van a ser de coloración rojiza, como podemos observar en la imagen, y van a presentar macroscópicamente una superficie lisa. Podemos decir que este pólipo va a tener un diámetro de aproximadamente menor a 3 centímetros y su inflamación va a estar rellena de mucina y restos inflamatorios, como podemos observar aquí, que podemos encontrar neutrófilos y restos infiltrados que pueden acumular dentro de todo lo que es las criptas dilatadas. Vamos a hablar sobre los pólipos hiperplásicos. Pero, ¿qué son estos pólipos hiperplásicos? Es una masa bien delimitada de la mucosa del colon, que es lo que va a hacer, va a obstruir hacia la luz intestinal sobre la superficie del epitelio, como podemos ver en la imagen, hace un crecimiento de las glándulas anormales. Estos pólipos hay que tener en cuenta que tienen su propia clasificación como un pólipo como metaplásico. Sobre la frecuencia y la formación. La frecuencia, que estos pólipos son comunes especialmente entre la sexta y séptima semana de vida. Y sobre la formación, está asociada a la reducción de recambio de células epiteliales. Sobre la patogenia y aspectos clínicos de estos pólipos, como ustedes pueden ver en la imagen, esta se comprende de una forma incompleta. Hay que tener en cuenta que estos pólipos no son malignos, así que en esa parte podemos estar tranquilos, pero hay que diferenciarlo de otras cosas como son los adenomas cerrato-sensibles. Usualmente, como los aspectos clínicos, estos pólipos son asintomáticos, o sea que nunca va a dar síntomas y siempre están ahí, pero se les puede detectar usualmente en los procesos de colonoscopía. En cambio, en la morfología de estos pólipos se encuentran principalmente en el colon izquierdo, que son frecuentes en el recto o en el sigmoide. Hay que tener en cuenta, vamos a tener un tamaño de 5 milímetros de diámetro y la apariencia, como tenemos en la imagen, son nódulos lisos sobre cresta de despliegues mucosos. Y la parte histológica de estos pólipos hiperplásicos, que son caliciformes y sus células son absorbidas maduras. Hay que tener en cuenta que estos son retardos de la eliminación de las células epiteliales. Y no solo eso, en la parte histológica vamos a encontrar que estos pólipos es un aplanamiento. ¿Qué significa eso? Que es un retraso del desprendimiento celular del aplanamiento de las células caliciformes, y también sobre las estructuras de estos pólipos, que son superficies serráceas típicas en la morfología de estas lesiones. Bueno, yo voy a hablar sobre los adenomas intestinales. Estos adenomas de colon son pólipos neoplásicos de tipo benignos, bastante frecuentes e importantes. Típicamente los adenomas miden entre 0,3 y 10 centímetros de diámetro y pueden ser de dos tipos, pediculados o sésiles. Los adenomas colorectales se van a caracterizar por una displasia epitelial que en ciertos casos van a ser precursoras de adenocarcinomas colorectales. Dentro de la epidemiología, nosotros tenemos que los adenomas intestinales son más comunes en países con estilos de vida occidentales. Se estima que dentro del 30 al 50% de la población mayor a los 50 años puede ser afectada. La incidencia de estos adenomas es igual en ambos sexos, pero por antecedentes familiares es más probable que puedas padecer esta patología. Y por eso se suelen realizar estudios al menos 10 años antes de la edad estimada. Dentro de la etiología, nosotros tenemos mutaciones dentro de factores genéticos como en el gen APC o el gen ACRAS. Tenemos también que en la dieta, el consumo elevado de grasas, carnes rojas, mantener un estilo de vida sedentario, ser obeso y consumir exceso de alcohol, va a tener una mayor prevalencia en adultos sobre los 50 años.
Dentro de los sitios de afectación y las manifestaciones clínicas, tenemos que afecta principalmente a lo que es el colon y el recto, pero con menor frecuencia también afecta al intestino delgado. La mayoría de los adenomas suelen ser asintomáticos, pero cuando llegan a causar síntomas pueden causar una hemorragia digestiva o dolor abdominal bastante fuerte. Dentro de lo que nosotros vamos a hablar ahora son los diagnósticos y el diagnóstico diferencial. Nosotros vamos a tener dos tipos de procedimientos. La colonoscopía, que es el método principal para detectar adenomas intestinales, debido a que con este procedimiento nosotros podemos detectar y además extirpar los adenomas. Además de ello, la biopsia nos va a permitir saber o determinar de qué tipo y de qué grado en qué grado de displasia se encuentra este adenoma. El diagnóstico diferencial van a ser los pólipos hiperplásicos, los pólipos amartomatosos y las neoplasias de tipo malignas, como lo son el adenocarcinoma. En lo que a nosotros nos respecta como la descripción macroscópica, van a ser que tiene dos divisiones. Los adenomas de tipo pediculados, que van a ser aquellos que tienen como una especie de tallo entre el pólipo y la pared intestinal, y los sésiles, que van a ser aquellos que el pólipo va a estar directamente adherida a la pared intestinal, sin este tallo. Los sésiles tienen un mayor riesgo de malignización, y como nosotros podemos apreciar en la segunda foto, la de la letra B, tienen un aspecto aterciopelo o como las frambuesas. Su tamaño puede ser variable, como lo mencioné anteriormente, de 0,3 a 10 centímetros de diámetro, pero se ha demostrado que si un adenoma mide más de 4 centímetros, va a tener un 40% mayor de riesgo de malignidad. En la descripción microscópica, su clasificación va a ser en 3 también: tubular, vellosa y tubulobellosas. Las tubulares van a ser pólipos pequeños pediculados con glándulas tubulares, o también pueden ser redondeadas, como nosotros podemos apreciar en la imagen del lado izquierdo o la de la letra A. En la imagen que está a su lado, en la letra B, tenemos un ejemplo de adenomas vellosos, donde los pólipos van a ser más grandes y van a ser de tipo sésiles. Van a estar revestidos también por vellosidades delgadas y alargadas. Y los túbulos vellosos, bueno, van a ser una mezcla de ambos tipos, tanto tubulares como vellosos. Además, nosotros también vamos a hablar del tratamiento y de los factores pronósticos. El tratamiento va a ser una polipectomía endoscópica, que va a ser la intervención principal, pero si el adenoma es más grande o con un mayor grado de malignidad, se va a sugerir la necesidad de una cirugía mayor. Y en los factores pronósticos nosotros vamos a tener que observar el tamaño del adenoma, el tipo histológico y en qué grado de displasia se encuentra. Familiares, pólipos adenomatosos familiares. Como definición, el PAF es un trastorno genético autosómico dominante que se va a caracterizar por el desarrollo de numerosos pólipos adenomatosos en el colon y el recto. Su epidemiología indica que va a afectar a una entre 10.000 personas, representando el 1% de todos los casos de cáncer colorectal. Estos pueden ser hereditarios o presentarse de novo en personas sin antecedentes familiares. Sus sitios de afectación van a ser principalmente el colon y el recto, aunque también pueden aparecer estos pólipos en el estómago e intestino delgado. La mayoría de los pacientes suelen ser asintomáticos al inicio, pero pueden aparecerles síntomas como dolor abdominal, diarrea, rectorragia o anemia. La colonoscopia va a ser el método principal para la detección de estos pólipos adenomatosos. En pruebas genéticas se busca identificar mutaciones en el gen APC o MUTI. Su diagnóstico diferencial va a ser el síndrome de Lynch, el síndrome de Peutz-Jeghers y el síndrome de Cowen. En su descripción macroscópica observaremos numerosos pólipos distribuidos a lo largo del colon y el recto, que van a variar de tamaño. Y en su descripción histológica vamos a ver que presentan características adenomatósicas con displasias de bajo a alto grado. Su descripción molecular va a tener una mutación en APC, que va a interferir con la vía de señalización WNT beta-catenina, lo que va a causar una proliferación celular anormal.
La colectomía profiláctica va a ser el tratamiento de elección para prevenir el desarrollo de este cáncer y dependerá del número y grado de displasia de los pólipos, el momento y la intervención quirúrgica y la vigilancia adecuada. Ahora tenemos el cáncer colorectal hereditario no poliposo. El síndrome de cáncer colorectal hereditario no poliposo, o HNPCC, también es conocido como síndrome de Lynch. Es un trastorno autosómico dominante que va a aumentar el riesgo de desarrollar cáncer colorectal y otros tipos de cáncer, especialmente el endometrial, en ausencia de una poliposis colónica extensa. Este síndrome va a representar la forma más común del cáncer colorectal hereditario. Se estima que representa entre el 2% y el 4% de los casos de cáncer colorectal. La prevalencia varía entre 1 de cada 370 y 1 de cada 2.000 personas, siendo uno de los síndromes de predisposición al cáncer más común. Va a afectar tanto a hombres como a mujeres, con una aparición del cáncer a edades más tempranas que el cáncer colorectal esporádico, más o menos en un promedio de entre 45 y 50 años. En la imagen se puede ver que el síndrome de Lynch tiene de 2 a 3% de prevalencia, el cáncer colorectal familiar va a tener del 20 al 30%, la poliposis adenomatosa familiar el 1%, la poliposis hemartomatosa del menor a 0.1%, y el cáncer colorectal esporádico va a tener 70 a 80%. En su etiología podemos ver que es más causado por mutaciones germinales en genes de reparación de desajuste del ADN, MMR, mismatch repair, principalmente en MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Estas mutaciones impiden la reparación del ADN, lo que lo va a llevar a una acumulación de mutaciones somáticas y a la progresión de un tumor. Sus sitios de afectación va a ser principalmente el colon. Otros sitios afectados van a incluir el útero, especialmente el endometrio, los ovarios, el estómago, el intestino delgado, el sistema urinario, el páncreas y el cerebro. También puede presentarse de forma sintomática en etapas tempranas o con síntomas como sangrado rectal, cambios en el hábito intestinal, dolor abdominal o pérdida de peso. El diagnóstico se va a basar en los criterios de Ámsterdam o de Bethesda para identificar familias con el riesgo de Lynch, junto con estudios genéticos, la inmunohistoquímica y la PCR para la inestabilidad de microsatélites en tejido tumoral van a ayudar a confirmar la deficiencia de los genes MMR. Aquí tenemos los criterios de Ámsterdam en esta tabla, que podemos ver que deben existir por lo menos 3 familiares con cánceres asociados a HNPCC. Uno de los casos debe ser familiar de primer grado de los otros 2. 2 generaciones sucesivas deben estar afectadas. Por lo menos uno de estos casos debe ser diagnosticado previo a los 50 años. Se deben excluir los casos de poliposis adenomatosa familiar en los casos de cáncer. El diagnóstico diferencial va a incluir cáncer colorectal esporádico con inestabilidad de los microsatélites, el síndrome de pólipos adenomatosos familiares, el síndrome de Cohen y el síndrome de Peutz-Jeghers. En su vista macroscópica podemos ver que el síndrome de Lynch se presenta generalmente en el colon proximal, con características similares al cáncer colorectal esporádico, pero con una incidencia de tumores sincrónicos y metacrónicos. En su vista microscópica podemos ver que los tumores suelen mostrar características histológicas de pobre diferenciación, con un patrón mucinoso o células en anillo de sello, y frecuentemente presentan infiltrado linfóide. A nivel molecular podemos ver MSI y deficiencia en los genes de reparación mismatch repair, que pueden identificarse mediante pruebas de inmunohistoquímica o PCR. Su tratamiento va a depender del estadio del cáncer y puede incluir una cirugía parcial o total, una quimioterapia y en algunos casos inmunoterapia en tumores con MSI alta. Se va a recomendar vigilancia colonoscópica frecuente. Sus factores pronósticos, podemos ver que los pacientes con el síndrome de Lynch van a presentar un mejor pronóstico comparado con el cáncer colorectal esporádico, en etapas similares. Posiblemente esto se deba a la respuesta favorable a la inmunoterapia en tumores con MSI alta. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el adenocarcinoma del colon. Como ya se sabe, es un tumor maligno digestivo, es el más común, representa aproximadamente el 95% de todos los cánceres colorectales, además de causar significativa morbilidad y mortalidad por cáncer a nivel mundial. En esta aquí tenemos una imagen del libro Robbins, en la cual podemos observar un cambio morfológico y molecular en lo que es la secuencia de un adenoma hasta un carcinoma. Aquí podemos ver la secuencia. Aquí tenemos el colon normal, mucosa, submucosa, muscular propia,
cómo va evolucionando desde el adenoma hasta el carcinoma. Ya. Ahora tenemos lo que es la morfología y localización. En lo que es la morfología tenemos que es una distribución uniforme a nivel de todo lo que es el colon. En los tumores en el colon proximal tenemos que pueden llegar a ser masas exofíticas, polipoides, las cuales suelen ser asintomáticas hasta llegar a etapas avanzadas de la enfermedad. Los tumores en la parte distal del colon son lesiones anulares que causan estenosis en servilletero, y estas pueden provocar síntomas como obstrucción intestinal y cambios en los hábitos intestinales. Por otro lado, acá tenemos otra imagen también del libro de Robbins, en el cual podemos ver cambios morfológicos y moleculares en lo que es la vía secuencial de lo que es la reparación de errores en el emparejamiento de la carcinogenia, lo cual puede causar aquí, como pueden ver, el colon normal, el adenoma cerrado sessil, hasta el carcinoma. Los defectos de los errores de emparejamiento pueden provocar lo que es la inestabilidad de los microsatélites, que aquí lo menciona, con un fenotipo mutador, y estos permiten la acumulación de numerosas mutaciones en los genes. Aquí tenemos la morfología, tenemos distintas imágenes en las cuales podemos observar. Primero acá tenemos en esta de aquí, todas estas son carcinomas colorectales. En esta de aquí tenemos una imagen, en la A, una imagen endoscópica, donde podemos ver un adenocarcinoma ulcerado en el colon ascendente. Acá en la B podemos ver el cáncer rectal es circunferencial, es ulcerado también, y se observa la mucosa anal en la parte inferior. Aquí podemos ver la mucosa anal. En la imagen número C podemos observar que es un cáncer de colon sigmoide, esta de aquí, la imagen C, que ha llegado a infiltrar lo que es la muscular propia hasta alcanzar el tejido adiposo, en este caso. Ahora, viendo lo que son las características histológicas de este adenocarcinoma, podemos ver aquí que tienen células cilíndricas altas que se asemejan al epitelio displásico de los adenomas. Esta de aquí es una imagen de Path Presenter. Llega a tener una respuesta desmoplásica intensa del estroma, contribuyendo también a la firmeza del tumor. Hay pocos diferenciados, estos de aquí pueden formar escasas glándulas, los cuales tienen nidos infiltrantes de células tumorales, mientras que los adenocarcinomas mucinosos suelen tener células en anillo y cúmulos de mucina extracelular, hablando de lo que son las características histológicas, y aquí se puede observar. Acá tenemos diferentes imágenes también, hablando de características histológicas. Aquí podemos observar primero en la número A, lo que es un adenocarcinoma bien diferenciado. Aquí tenemos los núcleos alargados e hipercromáticos, que es típica la presencia de restos necróticos en la luz glandular. En la número B, aquí tenemos el adenocarcinoma es poco diferenciado. En este caso, hay pocas glándulas y está constituido principalmente de lo que es los nidos infiltrantes de las células tumorales, que ya se mencionó previamente. En esta imagen, acá en la número C, que es un adenocarcinoma, en este caso sí se puede ver la gran diferencia entre este y este de acá es mucinoso, que tiene células en anillo y cúmulos de mucina extracelular. Hablando de la etiología y la patogenia como tal en este caso, llegan a ser mutaciones en genes supresores de tumores, como la APC, el TP53 e incluso en oncogenes como el CRAS. También hay una inestabilidad de los microsatélites, como el marcador de los defectos de la reparación de errores de emparejamiento del ADN, además de haber una acumulación de mutaciones en genes que pueden regular la supervivencia y la proliferación celular. En este caso tenemos una imagen también que nos llega a mostrar un poco del desarrollo de una mucosa de riesgo elevado, debido a una hiperplasia, a un adenoma y una displasia, a un carcinoma in situ, recordando que este de aquí, la diferencia es que no atraviesaba lo que es la membrana basal, y ya un carcinoma invasor que ya atraviesa esa membrana como tal. En el apéndice tenemos el tumor neuroendocrino o carcinoide. Se llama carcinoide porque crecen más lentos que los carcinomas comunes,
se origina en los órganos neuroendocrinos. En la epidemiología, la incidencia máxima se ha registrado en la sexta década de vida, pero pueden aparecer en cualquier edad. La posibilidad de que se forme un tumor carcinoide bronquial intestinal es mayor en los pacientes con una afección llamada neoplasia endocrina múltiple de tipo 1. Dicha afección se suele localizar en la punta distal del apéndice y en un 10% de los pacientes suele provocar un enrojecimiento cutáneo, sudoración, broncoespasmo, dolor abdominal tipo cólico debido a la secreción de sustancias vasoactivas. Se suele descubrir de manera accidental en el momento de la cirugía o al analizar un apéndice disecado. En la descripción macroscópica se puede visualizar un apéndice secal cuya superficie serosa muestra importante hiperemia, un tumor en su extremo distal con compromiso de la serosa. Ocasiona una tumefacción sólida y bulbosa de 2 a 3 centímetros de diámetro. Eso. En la microscopía hay una extensión intramural y transmural de las células neoplásicas, que siempre suelen ser tumores benignos. Ahora tenemos el adenocarcinoma mucinoso. Como su nombre indica, es un tipo de cáncer que se caracteriza por la producción y acumulación excesiva de mucina, una sustancia que es gelatinosa y viscosa. En la etiología es el tumor mucoso más común del apéndice y está asociado con cistoadenomas de ovario y tumores colónicos. La etiología del adenocarcinoma mucinoso es multifactorial e incluye factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. Estos afecciones siendo los más comunes el colon y el recto, formando parte de los adenocarcinomas colorectales. Presenta dolor abdominal en los pacientes y una masa palpable en la fosa ilíaca derecha. En la vista microscópica se observa lo que es mucina e islas de células neoplásicas que se encuentran en grandes lagos de mucina extracelular. Gracias.